Al llegar al final de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo menciona una serie de nombres, saludos y recomendaciones personales. A primera vista, estos versículos parecen detalles secundarios dentro de la epístola. Sin embargo, cuando se observan con atención, revelan una profunda enseñanza acerca de cómo se vive realmente la voluntad de Dios. La vida cristiana no se limita al conocimiento doctrinal, se manifiesta en la manera en que los creyentes participan en la misión del Evangelio, crecen espiritualmente y permanecen fieles a Cristo en medio de un mundo que muchas veces se opone a sus principios. La voluntad divina se manifiesta cuando los creyentes viven unidos en la misión, crecen en madurez espiritual y permanecen fieles a Cristo. Estas dimensiones aparecen reflejadas en las palabras finales de Pablo y constituyen una guía clara para la vida cristiana en todas las generaciones. Permanecer en la voluntad de Dios mediante la misión y el servicio. El ministerio de Pablo fue una obra extraordinaria que abarcó gran parte del mundo conocido de su tiempo. Sin embargo, el éxito de su ministerio no se debió únicamente a su esfuerzo personal. El apóstol entendía que el evangelio avanzaba mediante la cooperación de muchos creyentes que trabajaban juntos para cumplir la misión. Por esta razón, en los últimos versículos de Colosenses aparecen nombres como Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Jesús llamado Justo. Cada uno de ellos desempeñaba un papel de la expansión del Evangelio. Pablo describe a Tíquico como amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Estas palabras reflejan la confianza que el apóstol depositaba en sus colaboradores. No eran simples mensajeros, sino compañeros comprometidos con la obra de Cristo. Onésimo representa otro aspecto poderoso del Evangelio, la transformación de la vida humana. Antiguamente había sido esclavo y fugitivo, pero al encontrarse con Cristo experimentó una transformación profunda. Pablo lo describe ahora como amado y fiel hermano. El Evangelio no solo perdona el pasado, también restaura la dignidad y convierte a las personas en instrumentos de servicio. Además de estos hombres, Pablo menciona a creyentes de distintos orígenes culturales. Algunos eran judíos y otros gentiles. En una época en que las divisiones culturales eran profundas, la iglesia se convirtió en un espacio donde esas barreras podían ser superadas. Pablo explica este principio en otra carta cuando afirma: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La misión del Evangelio une a personas de diferentes trasfondos en un propósito común. Cada creyente aporta sus dones y capacidades para que el mensaje de Cristo alcance a otros. Así se cumple el principio que Pablo expresa claramente: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Permanecer en la voluntad de Dios implica comprender que la vida cristiana no es una experiencia individualista. El creyente forma parte de un cuerpo espiritual llamado a participar activamente en la misión de Dios. Permanecer en la voluntad de Dios mediante el crecimiento espiritual. La misión cristiana no puede sostenerse sin un crecimiento espiritual profundo. Por esta razón, uno de los colaboradores de Pablo, Epafras, intercedía constantemente por los creyentes de Colosas. Su oración revela el verdadero objetivo de la vida cristiana. Pablo escribe: os saluda Epafras, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La primera petición de Epafras era que los creyentes permanecieran firmes. Esta firmeza implica estabilidad espiritual y fidelidad a la verdad del Evangelio. En un mundo lleno de ideas contradictorias y presiones culturales, la fe necesita raíces profundas. Pablo expresa esta misma idea cuando exhorta a los cristianos, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. La segunda dimensión es la madurez espiritual. La palabra perfectos en este contexto se refiere al desarrollo del carácter cristiano.
Jesús expresó este ideal cuando dijo: «Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Esta perfección no significa ausencia absoluta de debilidades humanas, sino crecimiento continuo hacia un carácter semejante al de Cristo. Y la tercera dimensión es la plenitud espiritual. Epafras oraba para que los creyentes fueran completos. Esto significa vivir una experiencia cristiana integral, donde todas las áreas de la vida estén bajo la influencia de Cristo. Pablo describe este objetivo cuando escribe que los creyentes deben crecer hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Permanecer en la voluntad de Dios implica crecer constantemente en la fe, desarrollando un carácter cada vez más semejante al de Cristo. Permanecer en la voluntad de Dios mediante la fidelidad y el arrepentimiento. La vida cristiana también implica enfrentar una elección constante entre los valores del reino de Dios y las atracciones del mundo. El contraste entre Lucas y Demas ilustra claramente esta realidad. Ambos habían sido colaboradores de Pablo, pero sus decisiones finales fueron muy distintas. Pablo menciona a Lucas con afecto llamándolo el médico amado. Lucas permaneció fiel al apóstol incluso en tiempos difíciles. Cuando Pablo se encontraba encarcelado, escribió a Timoteo diciendo: «Solo Lucas está conmigo». Demas, en cambio, tomó otro camino. Pablo declara con tristeza: «Demas me ha desamparado, amando este mundo». Este versículo revela cómo el amor por las cosas temporales puede apartar al corazón de la misión de Cristo. Por esta razón la Escritura advierte: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo». El creyente vive en medio del mundo, pero su lealtad pertenece al reino de Dios. Esta misma necesidad de renovación espiritual aparece en el mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea. Jesús describe la condición de aquellos que se han vuelto espiritualmente indiferentes. «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca». Sin embargo, el mensaje también incluye una invitación llena de esperanza. «Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas y unge tus ojos con colirio». Estos símbolos representan la fe purificada, la justicia de Cristo y el discernimiento espiritual que proviene del Espíritu Santo. El llamado culmina con una de las promesas más hermosas del Nuevo Testamento. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Permanecer en la voluntad de Dios requiere responder a este llamado, permitiendo que Cristo renueve continuamente nuestra vida. La voluntad de Dios no es un concepto abstracto, reservado para momentos espirituales especiales. Es un camino que se vive cada día mediante decisiones concretas. Se manifiesta cuando los creyentes participan activamente en la misión del Evangelio, cuando crecen espiritualmente hasta reflejar el carácter de Cristo y cuando permanecen fieles a Él en medio de un mundo lleno de distracciones y tentaciones. El apóstol Pablo resumió este ideal cuando escribió que el propósito del Evangelio es que los creyentes anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Permanecer en toda la voluntad de Dios significa vivir con el corazón centrado en Cristo, servir con fidelidad en su obra y permitir que su gracia transforme continuamente nuestra vida. Cuando esto ocurre, el creyente no solo conoce la voluntad divina, sino que la vive plenamente.